Our God is an awesome God. He reigns. Y vamos a hablar de este tema tan importante que es para la vida de cualquier persona. No es solamente para nosotros, es para todas las personas. Y vamos a hablar del perdón. El perdón es un tema muy importante, un tema que debe estar constantemente en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el perdón nos ayuda en nuestro cuerpo físico, pero también nos ayuda en nuestra vida espiritual. Y para iniciar, ¿en qué consiste el perdón? El perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo en restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. De modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no quede más que en solo palabras o en menos afectaciones. El perdonarte no hace justicia con su concesión del perdón, sino que ataca la justicia al renunciar a la venganza o al justo castigo o comprensión en aras de un interés superior. El perdón no debe confundirse con el olvido de la ofensa recibida. Tampoco perdona quien no se siente ofendido por lo que otras personas considerarían una ofensa. Tampoco perdona quien deja de sentirse ofendido tras la explicación del presunto ofensor, que hacen ver la inexistencia originaria de alguna ofensa. El perdón es obviamente un beneficio para el perdonado, pero también sirve al perdonante, que también está interesado en ver recompuestas total o parcialmente su relación con el ofensor, y en ocasiones cumple el perdonar una obligación moral o religiosa. Y a la sociedad, pues, contribuye a la paz y cohesión social, y evita espirales de venganza, motivo por lo que la religión o las diversas corrientes filosóficas lo recomiendan. Muchas personas, me ha tocado estar con ellas cuando sienten algún sentimiento en contra de una persona. Muchas veces las personas ofenden a otros sin darse cuenta. Algunos lo hacen dándose cuenta, pero la mayoría lo hace sin darse cuenta. Y se alejan de esa persona. La relación se rompe, porque el perdón que necesitan entre cada uno es importante. Yo quiero llevarte a una historia que es una de las que más me interesan y más me gustan dentro de las Escrituras, porque tiene un grado de perdón impresionante en un momento muy difícil y casi al borde de la muerte. Por ello quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 23, verso 38 en adelante. En este capítulo que estamos leyendo, o usted lo puede leer en contexto, estaba hablando de la crucifixión de Jesús. Pero en ese momento dice en el versículo 38 que había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decían: "Este es el Rey de los judíos". Y en el versículo 39, que es donde quiero entrar en el tema, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Jesús diciendo: "Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros". Respondiendo el otro, porque estaba otro más con él, le respondió diciendo: "¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?". Versículo 41. "Nosotros a la verdad justamente padecemos
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Qué impresionante es saber que en ese momento llegó el perdón a un hombre que, si no hubiera estado en ese momento con Jesús, no hubiera tenido la oportunidad de ese regalo inmerecido que tú y yo tenemos solo por reconciliarnos con Dios por medio de Jesús para esa vida eterna. Qué impresionante. Yo cada vez que recuerdo esos versículos siempre me imagino en ese momento aquel que critica, aquel que señala, aquel que ofende, estaba ofendiendo a Jesús, estaba diciendo: bájate. Jesús tenía un plan, un proyecto que ya estaba dado por Dios el Padre para que Jesús llegara y culminara lo que se había hecho o lo que se le había dicho hacer. Y aún en la cruz había oposición, porque ese hombre que le decía: no, bájate y ayúdanos a nosotros, lo decía para que no hiciera el plan y propósito de Dios, que era entregarse por la redención de cada uno de nosotros. Y gracias a eso, Dios, a su fuerza, a su convicción, a su seguridad, hoy tenemos acceso a esa vida eterna por el perdón de pecados. Qué alegría saber, qué emoción saber que aún ahí en la cruz, ahí al borde de la muerte, ese hombre tuvo consolación, porque hubo una frase importante: cuando vengas con tu reino. Porque ¿qué le estaba diciendo? Yo creo que tú eres el rey de ese reino que va a regresar nuevamente. Él había escuchado seguramente lo que Jesús decía. Y Jesús, aún con el sufrimiento de haber cargado la cruz, de haber sido golpeado, de haber sido humillado, de haber pasado todas las circunstancias, aún así en la cruz, en ese lugar, pudo hablar con amor a alguien y decirle: en este mismo día estarás ahí. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción que yo puedo sentir! ¿Qué sintió ese hombre? Esa alegría, ese gran descanso, decir: gracias, Señor. Gracias, Dios, porque abriste ese perdón. No lo merecía. Él reconoció que no merecía. Dice: tú y yo sí hemos hecho cosas malas, él no. Él estaba reconociendo de corazón que sí había hecho cosas malas, pero también reconoció que Jesús era el Rey. ¿Cómo podemos ser libres si nosotros aprendemos a perdonar y lo vemos como una necesidad? Debemos hacerlo con ciertas características. Por ejemplo, cuando yo voy y pido perdón, lo tengo que hacer con humildad. Tengo que hacerlo con mansedumbre. Tengo que hacerlo con paciencia. Y tengo que hacerlo con amor. Usted seguramente se ha topado con alguna persona que usted quiere. Puede ser su pareja, puede ser sus padres, puede ser alguna persona que estima y que se ha enojado. ¿Y cómo tiene que llegar a hablarle a esa persona? No tiene que llegar a hablarle grosero o indiferente o apurándolo para que le pida usted perdón. No, usted tiene que llegar con ciertas características. Y eso lo vimos en la cruz. El primero escuchamos al que habló mal de Jesús. Después el hombre reconoció y habló con paciencia. Y después volteó a ver a Jesús con amor y le dijo: Señor, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor no le dijo: me voy hasta después, sino en ese momento le dijo: hoy
Él es uno de los grandes afortunados de la palabra. Ahí está, Él lo dijo. Hoy vas a estar ahí en el paraíso. ¿Cuántos no queremos estar en ese lugar? De hecho, cuando estamos en nuestra casa con nuestra familia, cuando existe el perdón, cuando no hay pleitos, ¿qué existe? La paz. Es un paraíso estar en tu casa y estar en paz. Hay un gozo, una alegría. Por eso es importante el perdón sincero, con humildad, con paciencia, con amor. ¿Cuál es el resultado? La paz. Vámonos al libro de Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 4, verso 2. Efesios 4, 2. En el versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Amén. ¿Qué es importante cuando existe un pleito, cuando existe un conflicto? Pues no dejar pasar mucho tiempo, ¿verdad? No debemos dejar pasar mucho tiempo, porque el conflicto empieza a crecer, empiezan a pasar los días y empieza a haber distanciamientos y empieza a haber más coraje, más enojo, y entonces el problema se hace más grande. Y el enemigo busca separar, atacar, destruir, y debemos tener cuidado con la soledad y la cabeza caliente. Porque cuando uno se enoja, la soledad y la cabeza caliente hacen que uno haga cosas indebidas. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. El versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, no estés haciendo tiempo, no estés buscando qué más te calienta la cabeza para que tú pleito y empieces a buscar cómo hacer enojar a los demás. Porque cuando te está diciendo que no pongas el sol en vuestro enojo, es porque cuando uno se enoja, cuando uno quiere hacer enojar a las demás personas, uno en la cabeza luego empieza a decir: no, esto le va a hacer enojar y se lo voy a decir y le voy a decir que se sienta mal y más coraje le dé, y entonces empieza el coraje, el enojo a traer más fuerza, y entonces empiezan a lo mejor los gritos, ¿verdad? Y no es bueno. Hay que empezar a comunicarse. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 10 y 11 nos dice, en el versículo 10: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros sabemos que el enemigo lo que quiere es que haya destrucción. Quiere peleas, pleitos, ira, contienda. Y lo vemos en las guerras entre los países, lo vemos en la guerra en las gentes. Salga usted a la calle en este momento y muchas personas quieren discutir, pelear, hacerte enojar o enojarse por ciertas circunstancias, molestia social. Sin embargo, dentro de un círculo familiar, dentro de nuestro primer círculo de la iglesia, de la congregación, donde usted nos esté viendo, usted tiene que empezar a trabajar en ese sentido, en el sentido de hablar, platicar, perdonar, acercarse a la persona con amor, con aprecio y cariño. Dios nos exhorta a desechar la amargura, el enojo y la ira. Eso es muy importante. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 31 nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué debemos de quitarnos? Enojo,
Amargura, ira, gritería, maldicencias y toda la malicia. Debemos aprender a quitarnos todo eso. Solo podemos lograr esto perdonando. ¿Verdad? Porque cuando estamos enojados, gritamos. Cuando estamos enojados, hay ira. Cuando estamos enojados, hay malas palabras. Cuando estamos enojados, hay mentira. Y luego también algo que se hace muy común, que es la amargura. Ya está enojado, ya se pelearon, y uno en un cuarto, otro en otro, otro se va para allá, otro se va para acá, y el enojo empieza a tomar fuerza, porque el enemigo lo que quiere es separar el propósito de ellos. Eso a veces cuesta trabajo. A algunos les cuesta mucho más trabajo, a algunos no les cuesta tanto trabajo. En el mismo versículo que leímos en Efesios 4:32 nos da el modelo perfecto para hacerlo. Perdonar como Cristo nos perdonó. Perdonar como Cristo nos perdonó. Hay muchos cristianos que rechazan el mandato bíblico de perdonar a otros, prefiriendo guardar el rencor contra los que le han herido, y prefieren la venganza que el perdón. Ay, ¿cómo no le pasa esto? Ay, ¿cómo no? Lo sacaron del trabajo. Ay, no, mira, qué bueno que lo corrieron. Qué bueno que se quedó solo. Mira, anda solo, sola. Mira, mira, y señala, juzgando, porque no perdonó. Dicen, jamás lo perdonaré por lo que me hizo. Jamás voy a perdonar lo que me hizo. Y el rencor se queda en el corazón. O también dicen, ¿cómo lo voy a perdonar así de fácil? Quiero verlo sufrir. Quiero que sufra por lo que hizo. Lo que estas personas no entienden es que ellas mismas son las que sufren más, porque no perdonan, no son libres, sino esclavos del odio y la búsqueda de venganza. Y buscan hacerte daño, y buscan hacerte enojar, y buscan afrentarte, y buscan conseguir que no seas feliz. No pueden estar en paz, y su amargura afecta sus relaciones con otros y con Dios. No importa si la otra persona no merece el perdón. Es un mandato bíblico perdonar. Solo así uno puede vivir libre. Si yo no perdono, yo no puedo ser libre. Yo en lo personal no puedo descansar si yo tengo un problema con alguien. No puedo. Me es imposible. No duermo bien, estoy inquieto, no descanso, mi mente está trabajando, ¿qué haré? Y trato de cada vez que hay alguna circunstancia, trato siempre de arreglarlo. Y a veces me ha costado trabajo, porque a lo mejor no llego con la actitud, o no llego con el amor, o la paciencia, sino también nada más quiero resolver el problema. Y a veces uno tiene que aprender a entender que el daño que hace uno tiene una consecuencia. Cuando nosotros afectamos la vida de una persona, hay una consecuencia. Puede ser del pasado, puede ser del presente, o puede ser palabras que dices que afectan el futuro. Creo que el perdón es una herramienta que nosotros debemos llevar todos los días. Si yo ofendo a alguien, yo le pido perdón. Si yo tengo una mala actitud, yo pido perdón. Si yo hice algo indebido, pido perdón. Por muy sencillo que sea, a lo mejor para la otra persona es algo muy grave. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a pedir perdón.
¿Qué tipo de personas perdonó Dios? Vámonos a Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siempre es posible estar en paz y depende de nosotros mismos. Siempre es posible. ¿Sabe? Es muy difícil aconsejar matrimonios, parejas, familiares. Y nosotros vivimos desde muy jóvenes en el caminar de Cristo y fuera del caminar de Cristo. Circunstancias que pudimos haber dicho hasta aquí. Y queremos que sufran las personas que nos hicieron sufrir. Pero sin embargo, Dios puso en nuestro corazón esa palabra poderosa en nuestras vidas, que es el perdón. Y hoy podemos estar aquí consolidados como ministros de Jesucristo, viéndolos de frente y pudiéndoles decir que todo aquel que ha ofendido nuestra vida y que lo sabe, nosotros ya perdonamos. Y también nosotros hemos pedido perdón a aquellas personas a las que también hemos ofendido. Por eso podemos estar en este momento diciendo lo efectivo y lo bueno que es pedir perdón, perdonarse, amarse, porque Dios es amor y Dios nos ama tanto que aún siendo pecadores, aún siendo malos, Dios murió por nosotros. Amén. Un segundo. Romanos 12 del 18 en adelante. ¿Ya lo tienen? En el versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemiga tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén. Romanos 18, 19 nos aclara. Perdón, Romanos 12, 18 nos aclara y da la respuesta: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El problema es que muchos de nosotros no esperamos a lo que Dios vaya a hacer. Nosotros queremos la venganza. Nosotros queremos que no haya un perdón. Y Dios lo que nos enseña es a perdonar. Y hay personas que no saben perdonar. Y hay personas que no saben pedir perdón. Hay personas que creen que todo lo merecen, que todo se mueve alrededor de ellos, que son arquitectos de su propia vida y de lo que están haciendo, y que no tienen necesidad de pedir perdón, que lo que hacen creen que no afecta a los demás, que lo que están haciendo no tiene ninguna consecuencia, y no han logrado ver con sencillez y con humildad lo que están haciendo mal hacia los demás. En Mateo capítulo 18, verso 21-22, entonces le dijo Pedro al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ay, nanita. Oye, pero todos los días se levanta de malas. Pues sí, otra, hasta que aprenda, ¿verdad? Pero también el Señor nos dice, ¿verdad?, que airaos
pero no peques. O sea, sí nos podemos enojar con esas personas que no saben pedir disculpas, no saben pedir perdón. Hay que hablar con ellos, decirles, oye, es necesario que te acomodes, que arregles bien las cosas, que actúes bien, porque tampoco somos una burla, ¿verdad? No estamos pintados. Quiero mencionarles algunos tipos de perdón. El primero es el perdón pleno o parcial. En el perdón pleno, el perdonante perdona y olvida. Es decir, no solo decide no odiar al perdonado, sino que recupera la relación de confianza o amor en el perdonado, como si la ofensa no hubiera tenido lugar. Y el perdón parcial, el perdonante decide no odiar al perdonado por la ofensa recibida, pero no se recompone totalmente las relaciones preexistentes. Cuando alguien perdona plenamente, ¿verdad?, hace a un lado cosas y la relación se une. Pero el perdón parcial es el que dice, ok, sí, te perdono, pero la relación sigue mal. ¿Amén? ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, vámonos entonces al perdón condicional. En el perdón condicional, el perdonante subordina algunos o todos los efectos del perdón al seguimiento por parte del perdonado en ciertas reglas de conducta o el cumplimiento o de cualquier otro tipo de condición. Te perdono si haces esto. Te perdono si me ayudas con aquello. Te perdono si perdón expresado y perdón sobreentendido. El perdonante puede optar por comunicar expresamente al perdonado la concesión del perdón, o bien no hacérselo ver por hechos o más o menos concluyente, o sea, más o menos que se dé cuenta de que ya lo perdoné sin decirle exactamente, porque le vuelvo a hablar y ya le perdoné, pero todavía llevo en mi mente algunas cosas que le siguen afectando. Perdón solicitado. El perdón solicitado es el que se produce tras la petición de disculpas del ofensor. El espontáneo tiene lugar sin la petición. Cuando alguien va y expresa el perdón a una persona y le dice, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, ese es espontáneo. Cuando se da cuenta que cometió un error, una infracción, va y se acerca y a lo mejor hasta la persona ni cuenta sabe o no se dio cuenta de lo que pasó. Sin embargo, tú lo hiciste espontáneo y fuiste y te pusiste a cuenta con la persona. El perdón divino, el que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué tipo de perdón haces tú? ¿El perdón pleno o el perdón parcial? ¿El perdón expresado o el perdón sobreentendido? ¿El perdón solicitado o el perdón espontáneo? Haz una reflexión sobre tu vida. Haz una reflexión. ¿Cómo es que tú arreglas tus asuntos con las personas? En el Salmo 130, verso 3-4, dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Nosotros lo que debemos aprender es que cuando Dios nos perdona, cuando Dios influye en nuestras vidas en el perdón, nosotros podemos exaltar, gozarnos en su presencia, disfrutar, alegres, contentos, felices, porque el perdón que nosotros logramos es divino, es hermoso, es precioso, porque con Dios no hay límites en el perdón. A lo mejor usted sí pone límites, pero Dios no. Dios perdona y olvida.
y nos da una nueva oportunidad. Y está en nosotros seguir siendo buenos hijos de Dios. Vámonos a Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 42:25. Isaías 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 55:7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué hermoso es Dios. Cuánto nos ama Dios. ¿Cómo es el perdón de Dios? Miqueas, vámonos al libro de Miqueas capítulo 7, verso 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos a perdonar? El perdonar nos reconcilia con las personas. El perdonar nos da un alivio y nos quita cargas. Hay muchas personas que toda la vida llevan una carga, toda la vida, y se enferman por llevar una carga, por no perdonar. Hoy es el tiempo que usted y yo aprendamos a perdonar. Ya sean cosas del pasado o que aún presentes estén afectando tu vida. Sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús. Libértate. Dios nos dio libertad por medio de Jesús. No te ancles en no perdonar. Fluye como un hijo de Dios. En Mateo capítulo 6, verso 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que aprende a perdonar. Marcos capítulo 11, verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lucas capítulo 6, verso 37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Lucas capítulo 7, verso 47 y 48. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Ya ven que el perdón va aliado con el amor. Lucas capítulo 24, verso 46. Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos capítulo 3, versos 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos, para que seáis borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Gracias. Amén. Uno de los mayores conflictos entre las personas es afectarse los unos a los otros. Cuando alguien afecta a otra persona, empieza a haber sentimientos encontrados. Empieza a haber algo que está afectando la relación. Y es ahí donde debe existir por parte de las dos personas esa convicción de perdonar. Incluso hemos visto familias destruidas por no perdonarse. Hemos visto iglesias completas caer por no perdonarse. Hemos visto cómo el no perdonar lastima a las familias. Hemos vivido en carne propia cuando hay personas que no saben perdonar. Pero el perdón lo que hace es que nosotros evolucionemos a una vida plena que solo depende de nosotros mismos. ¿Has escuchado a aquellas personas que todos los días se quejan de otra persona? Todos los días, todas las tardes, todas las noches, y no descansan. No hay paz, y además no da paz a otros porque no perdonan. Y la otra persona no da el paso para pedir el perdón o solicitar ser perdonado. Y entonces ahí es donde tenemos que dar el paso y aprender a hablar con las personas, poder comunicarnos con las personas y llegar a ese tiempo de paz que solamente Dios lo hace posible. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 y 2: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Es importante que usted aprenda y admita su resentimiento y su amargura como primer paso para perdonar a otros. Si rehúsa a reconocer sus emociones, será más difícil. Pero si usted reconoce sus emociones fuertes, sabe que su carácter, su forma, su actitud no le ayudan, será más fácil resolverlas por medio del perdón. Tal vez cree que no merece el perdón. Tal vez cree que usted no ha afectado a nadie. Pero tampoco usted merecía que Cristo muriera por sus pecados. Y sin embargo, Él hizo eso acto de amor. Recuerde que todos ahora somos víctimas del enemigo. El enemigo está todos los días queriendo destruirnos, queriéndonos hacer caer en sus manos para que nuestras familias, nuestras congregaciones, en su casa, en su matrimonio, haya afectaciones. Pero por eso Dios nos manda que les comuniquemos y les hablemos del perdón. Un tema que a lo mejor a muchos no les va a parecer interesante, a lo mejor aburrido, a lo mejor le va a dar sueño, pero para mí es el mejor tema del que podemos trabajar porque es el que nos da paz. Es un tema súper importante en la vida del cristiano. Si un cristiano no sabe pedir perdón, si un cristiano no sabe perdonar, no conoce a Jesucristo. Por eso debemos aprender lo que Jesús hizo en la cruz. Y ese mensaje de cuando estaba en la cruz Jesús, aún con dolor, aún no
el mismo diablo le dijo, no mereces estar ahí, la gente te odia, la gente. Sin embargo, y sin pensarlo, solamente obedeciendo a Dios Padre, él decidió llegar a la cruz por voluntad propia, aún en contra de toda la humanidad. Llegó y cumplió su palabra. Y ese es Dios. Y ese es Jesús, que cuando dice que perdona, ha perdonado. Si tú estás viéndonos por las redes sociales, si esta es tu primera vez en nuestra iglesia virtual, yo te bendigo y me gustaría orar por ti. Me gustaría orar por ti en este tiempo para que Dios utilice tu vida y te puedas reconciliar con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos, con tu esposa, con tu esposo, con alguien con el que tú hayas tenido problemas. Y vamos a ponernos de pie también los miembros de la iglesia y vamos a orar y decirle: Señor, perdóname por todos mis pecados, conscientes e inconscientes. Creo que he hecho las cosas mal y que a lo mejor he afectado a muchas personas, pero te pido perdón, Señor. Te pido perdón por rechazarte y por no obedecer. Y hoy me reconcilio contigo y te pido perdón. Y no nada más a ti, sino le pido perdón a todas aquellas personas a las que yo he afectado. Y perdono también a esas personas que he afectado. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias por transformarme. Gracias por darme ese valor, esa fuerza para poder ir a esas personas y pedirle perdón. Yo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero Santo, en el nombre de Jesús. Yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Espero que nos sigas viendo en las redes sociales. Ayúdanos a darle un like. Ayúdanos a compartir esta palabra y todas las que se han estado compartiendo en nuestra página de Facebook, El Remanente, Ria Films. Ponle ahí en la campanita y Dios te bendiga.